233. La parábola de la oveja perdida. María de Magdala también la oye. Jesús está hablando a la muchedumbre. Desde encima del ribazo arbolado de un pequeño torrente, está hablando a numerosa gente esparcida por un campo de trigo ya recogido, que presenta el desolador aspecto propio de los rastrojos ahornagados. Declina la tarde. Es la hora del crepúsculo. Pero la luna está subiendo. Es un bonito y claro atardecer de comienzos de verano. Los rebaños vuelven a sus apriscos y el din-don de los cencerros se mezcla con un intenso canto de grillos o cigarras, un intenso grí, grí, grí. Jesús se inspira en las greyes que pasan. Dice: vuestro Padre es como un pastor solícito. ¿Qué hace un pastor bueno? Busca pastos buenos para sus ovejas, en que no haya ni cicuta ni otras plantas venenosas, sino delicados tréboles, poleo aromático, achicorias amargas pero saludables. Busca lugares donde, además del alimento, haya también un riachuelo fresco y puro, y sombra de árboles, y no reinen las áspides por entre la hierba de las glebas. No pone especial preferencia en los pastos más pingües, porque sabe que en ellos es fácil encontrar peligrosas culebras y hierbas nocivas. Elige, más bien, los pastos montanos, donde el rocío limpia y da frescura a la tierna hierba y el sol la limpia de reptiles, donde el aire se mueve y es bueno, no cargado y malsano como el de llanura. El buen pastor observa a cada una de sus ovejas. Si están enfermas, las cuida. Si heridas, las cura. Llama a la que es demasiado glotona y corre el peligro de enfermarse. A la que enfermaría por estar demasiado expuesta a la humedad, o demasiado al sol, le dice que vaya a otro lado. Y, si una está desganada y no come, busca para ella los tallitos acídulos y aromáticos capaces de despertarle el apetito y se los ofrece con su propia mano, hablándole como a persona amiga. Así hace el Padre bueno que está en los cielos con sus hijos que viven errantes en la tierra. Su amor es el cayado que los reúne. Su voz, la guía. Sus pastos, su ley. Su redil, el cielo. Pero, he aquí que una oveja lo abandona. Cuánto la amaba. Era joven, pura, cándida, como nube en cielo abrileño. El pastor la miraba con mucho amor, pensando en el mucho bien que podía hacerle y en el mucho amor que de ella podía recibir. Y ella lo abandona, es que ha pasado, a lo largo del camino que bordea los pastos, un tentador. No lleva pellico austero, sino un indumento de 1000 colores. No lleva cinturón de piel de donde penden hacha y cuchillo, sino cinturón de oro del que penden cascabeles argentinos, melodiosos cual canto de ruiseñor, y ampollas de esencias embriagadoras. No lleva tampoco bordón, como el pastor bueno, con que reunir y defender a las ovejas, y, si no es suficiente el bordón, las defenderá solícito con el hacha y el cuchillo, y hasta con la vida. No, este tentador que pasa lleva en sus manos un turíbulo brillante de gemas que emana un humo que es hedor y perfume al mismo tiempo, pero que enajena. De la misma forma que los tornasoles de las joyas, que falsas. Deslumbran. Pasa cantando mientras deja caer puñados de sal, de una sal que brilla en el camino oscuro. 99 ovejas miran, pero permanecen donde están. La oveja número 100, la más joven y estimada, da un salto y desaparece en pos del tentador. El pastor la llama, pero no vuelve. Va más veloz que el viento para tratar de alcanzar a que ha pasado. Para mantenerse durante la carrera, gusta aquella sal. La sal le entra dentro, le produce un extraño delirio que la abraza. Por ello, desea las aguas profundas y verdes de una espesura tenebrosa, donde, siguiendo al tentador, se hunde y penetra, sube y baja y cae, 1, 2, 3 veces. Y 1, 2, 3 veces siente alrededor de su cuello el legamoso abrazo de los reptiles. Queriendo beber, bebe aguas contaminadas. Queriendo nutrirse, come hierbas brillantes por las repugnantes babas que las cubren. ¿Qué hace entre tanto el pastor bueno? Deja cerradas en lugar seguro a las 99 fieles y se pone en camino. No se detiene hasta que no encuentra huellas de la oveja perdida. Dado que ella no vuelve a él, a pesar de que confía al viento sus voces de reclamo, él va a ella. La ve desde lejos, ebria, atrapada entre las roscas de los reptiles, tan ebria que no siente siquiera la nostalgia del rostro que la ama. Antes bien, lo injuria.
De nuevo la ve, culpable de haber entrado como ladrón en morada ajena, tan culpable que no se atreve ya a mirarlo, y, a pesar de todo, el pastor no se cansa, y continúa, la busca, la sigue, la acosa. Llorando ante las señales que va dejando la oveja perdida, mechones de lana, pedazos de alma, huellas de sangre, delitos diversos, porquerías, pruebas de su lujuria, sigue y la alcanza. Ah, te he encontrado, amada. Te he alcanzado. Cuánto camino he recorrido por ti, para conducirte de nuevo al redil. No agaches la frente humillada. Tu pecado está sepultado en mi corazón. Ninguno lo conocerá, excepto yo, que te amo. Te defenderé de las críticas de los demás, te cubriré con el escudo de mi propia persona contra las piedras de tus acusadores. Ven. ¿Estás herida? Enséñame tus heridas. Las conozco, pero quiero que me las muestres con la confidencia que tenías conmigo cuando eras pura y me mirabas a mí, pastor y Dios tuyo, con mirada inocente. Aquí están. Todas tienen un nombre. ¡Qué profundas son! ¿Quién te ha hecho estas heridas tan profundas en el fondo del corazón? Lo sé. El tentador. No lleva ni bordón ni hacha, pero con su mordisco envenenado hiere más a fondo, y después de él hieren también las falsas gemas de su turíbulo, las que te han seducido con sus resplandores y que en realidad eran piedras de azufre infernales, sacadas a la luz para abrasarte el corazón. Mira cuántas heridas, cuántas vedijas arrancadas, cuánta sangre. Cuántas zarzas. Oh, pobre, pequeña alma ilusa. Dime. Si te perdono, ¿me amarás todavía? Dime. Si tiendo a ti mis brazos, ¿vendrás? Dime. ¿Tienes sed del amor bueno? Pues entonces ven y renace. Vuelve a los pastos santos. Llora. Tu llanto con el mío lavarán las huellas de tu pecado. Yo, para nutrirte, porque estás consumida por el mal que te ha abrazado, me abro el pecho, me abro las venas, y te digo, nútrete. Y vive. Ven, te tomaré en mis brazos. Iremos más veloces a los pastos santos y seguros. Olvidarás todo lo sucedido en esta hora desesperada. Tus 99 hermanas, las buenas, se regocijarán al verte regresar. Sí, porque te digo, oveja mía perdida que he venido a buscar desde muy lejos y he encontrado y rescatado que hacen más fiesta los buenos por uno que, habiéndose extraviado, regresa, que no por 99 justos que jamás se han alejado del redil. Jesús en todo este tiempo no se ha vuelto en ninguna ocasión a mirar al camino que tiene a sus espaldas, a donde ha llegado, en la penumbra nocturna, María de Magdala, todavía elegantísima pero al menos vestida, y cubierta con un velo oscuro que amalgama rasgos y formas. Y, cuando Jesús llega al punto, te he encontrado, amada, María introduce bajo el velo sus manos y llora, con un llanto silencioso y continuo. La gente no la ve, porque ella está a este lado del ribazo, que bordea el camino. La ve solo la luna, ya alta, y el Espíritu de Jesús. 234. Comentario de 3 episodios sobre la conversión de María de Magdala. Dice Jesús. Desde el mes de enero, desde que te di a ver la cena en casa de Simón el fariseo, tú y quien te guía habéis deseado saber más de María de Magdala, y cuáles palabras me dirigió. 7 meses después os desvelo estas páginas del pasado, para satisfacción vuestra y para dar una norma a los que deben saberse plegar hacia estas leprosas del alma, y para brindar a estas infelices que se ahogan en su sepulcro de vicio una voz que quiere invitarlas a salir de él. Dios es bueno. Con todos es bueno. No mide con medidas humanas. No hace diferencias entre pecado y pecado mortal. El pecado, cualquiera que sea, lo entristece. El arrepentimiento lo alegra y le dispone a conceder solícito el perdón. La resistencia a la gracia lo pone inexorablemente severo, porque la justicia no puede perdonar al impenitente que muere siéndolo a pesar de todas las ayudas que tuvo para convertirse. Pero, causa primera de las conversiones no maduradas, sino en la mitad de los casos al menos en 4/10, es la falta de dedicación de los que están designados para esta misión de convertir. Un malentendido y falso celo, que no es sino cortina que cubre un real egoísmo y orgullo, en virtud de lo cual se quedan tranquilos en su propio refugio y no descienden al lodo para arrancar de él un corazón. Yo soy puro, digno de respeto. No voy a la porquería ni a donde se me pueda faltar al respeto.
Quien se expresa en estos términos no ha leído la parte del Evangelio donde se dice que el Hijo de Dios fue a convertir a publicanos y meretrices además de a los justos que solo estaban en el ámbito de la ley antigua. ¿No piensa que el orgullo es impureza de mente y que la anticaridad es impureza del corazón? ¿Que sufrirás humillación? Yo la sufrí primero y más que tú, y era el Hijo de Dios. ¿Que tendrás que arrastrar tus vestiduras por la inmundicia? ¿Y no toqué yo, acaso, con mis manos, esta inmundicia para ponerla en pie y decirle, anda por este nuevo camino? ¿No recordáis lo que dije a vuestros primeros predecesores? En cualquier ciudad o pueblo en que entréis informaos acerca de quién hay merecedor de vuestra presencia, y quedaos en su casa. Esto lo dije para evitar la murmuración del mundo que con demasiada facilidad ve el mal en todas las cosas. Pero añadí, cuando entréis en las casas dije, no casa, saludadlas diciendo, paz a esta casa. Si la casa es digna de recibirla, la paz descenderá sobre ella. Si no, volverá a vosotros. Esto lo dije para enseñaros que, a falta de prueba segura de impenitencia, debéis tener para con todos un mismo corazón. Y completé la enseñanza diciendo, y si alguno no os recibe y no escucha vuestras palabras, al salir de esas casas o ciudades, sacudid el polvo que se os haya quedado pegado a las suelas. Y la fornicación, de los pecadores que queramos ayudar a salir del fango, para los buenos, para aquellos a quienes la bondad constantemente amada hace semejantes a un cubo de cristal liso, no es sino polvo que basta sacudirlo o soplar para que vuele sin dejar lesión. Sed verdaderamente buenos. Formad un bloque único con la bondad eterna en el centro, y ningún género de corrupción podrá subir a mancharos más arriba de las suelas que apoyan en la tierra. Tan alta está el alma del bueno y del que forma por entero una cosa con Dios. El alma está en el cielo. Allí no llega ni el polvo ni el fango, ni siquiera si lo lanzan con odio contra el espíritu del apóstol. Puede afectar a vuestra carne, es decir, heriros material y moralmente, persiguiéndoos, porque el mal odia al bien, u ofendiéndoos. ¿Y qué? No me ofendieron a mí. No fui herido. Pero, aquellos golpes y aquellas palabras indecentes incidieron en mi espíritu. ¿Lo turbaron? No. Resbalaron sin penetrar, como esputó en un espejo piedra lanzada contra la jugosa pulpa de un fruto. O penetraron solo superficialmente, sin herir el germen de la semilla que estaba encerrado en el hueso. Es más, favoreciendo su germinación, porque es más fácil surgir de una masa hendida que no de una íntegra. Muriendo, el trigo germina y el apóstol produce. Muriendo a veces materialmente. Casi muriendo, a diario, en sentido metafórico, porque el yo humano resulta solo fragmentado. Pues bien, no es muerte, sino vida. Triunfa el espíritu sobre la muerte de la humanidad. Había venido a mí, María Magdalena, por simple capricho de la mujer ociosa que no sabe cómo llenar sus horas de ocio. Pues bien, en sus oídos, embotados de falsas lisonjas de quien con himnos a la carnalidad la mecía para tenerla esclavizada, sonó la voz límpida y severa de la verdad que no tiene miedo a burlas e incomprensiones y expresa sus palabras mirando a Dios. Y, cual coro de campanas tocando a fiesta, fundiéronse en la palabra las voces habituadas a cantar en el cielo, en el azul libre del aire, propagándose por valles y colinas, llanuras y lagos, para recordar las glorias y delicias del Señor. ¿Recordáis el doble festivo que en los tiempos de paz tanto alegraba el día dedicado al Señor? La campana mayor daba, con el badajo sonoro, el primer toque en nombre de la ley divina. Decía: hablo en nombre de Dios, juez y rey. Y luego las campanas menores, con sus arpegios. Que es bueno, misericordioso y paciente. Para terminar luego la campana más argentina, con voz de ángel, diciendo: y su caridad mueve al perdón y a la compasión, para enseñarnos que el perdón es más útil que el rencor, y la compasión más que la implacabilidad. Venid a aquel que perdona, tened fe en él, que es compasivo. También yo, tras haber recordado la ley, pisoteada por la pecadora, he hecho cantar la esperanza del perdón. Como sérica cinta de verde y azul, la he agitado entre las tonalidades negras para que ahí introdujera sus consoladoras palabras. Oh, el perdón. Es rocío para la quemazón que siente la persona culpable. El rocío no es como el granizo, que asaetea, golpea, rebota y se aleja, sin penetrar, y destruye la flor.
El rocío desciende tan levemente, que ni la más delicada flor lo siente posarse sobre sus pétalos de seda. Pero luego ésta bebe su frescor y se sacia. El rocío se posa junto a las raíces, encima de la gleba abrasada, y penetra aún más, es una humedad de lágrimas, llanto de las estrellas, amoroso llanto de madres criando a sus hijos que tienen sed, y que desciende sobre ellos junto con la dulce y fecunda leche. Oh, los misterios de los elementos que actúan incluso cuando el hombre descansa o peca. El perdón es como este rocío. Aporta no solo limpieza, sino también sabias vitales, extraídas no de los elementos sino de las moradas divinas. Luego, tras la promesa de perdón, he aquí que habla la sabiduría y dice lo que es lícito y lo que no lo es, y conmina y remueve, no por severidad sino por materna diligencia de salvar. ¿Cuántas veces vuestro sílex se hace aún más impenetrable y cortante para con la caridad que se inclina hacia vosotros? ¿Cuántas veces huís mientras ella os habla? ¿Cuántas, os burláis de ella? ¿Cuántas, la odiáis? Si la caridad usara con vosotros los modos que vosotros usáis con ella, ¿qué sería de vuestras almas? Sin embargo, ya veis que la caridad es la incansable caminante que va en busca de vosotros. Quiere llegarse a vosotros, aunque os guarezcáis en asquerosas guaridas. ¿Por qué quise ir a aquella casa? ¿Por qué no obré en ella el milagro? Para enseñar a los apóstoles a comportarse desafiando prejuicios y críticas cuando se trata de cumplir un deber tan alto y que está lejos de estas cosuchas del mundo. ¿Por qué le dije a Judas aquellas palabras? Los apóstoles eran muy humanos. Todos los cristianos son muy humanos, incluso los santos de la tierra, aunque en grado menor. Algo de humano persiste incluso en los perfectos. Mas los apóstoles no eran todavía perfectos. Lo humano estaba filtrado en sus pensamientos. Yo los elevaba, pero el peso de su humanidad les hacía descender de nuevo. Para que cada vez bajaran menos, tenía que meter en el camino de su vida cosas que sirvieran para detener su descenso, de manera que se parasen en estas meditando y descansando, para luego subir más arriba del límite anterior. Tenían que ser cosas de un tenor adecuado para convencerlos de que yo era Dios. Por tanto, penetración de almas, victorias sobre los elementos, milagros, transfiguración, resurrección y ubicuidad. Estuve contemporáneamente en el camino de Maús y en el cenáculo. Las horas de las dos presencias, cotejadas por los apóstoles y los discípulos, fue una de las razones que más los estremeció. Los arrancó de sus lazos y los lanzó al camino de Cristo. Más que por Judas, miembro que incubaba ya en sí la muerte, hablé para los otros 11. El hecho de ser Dios tenía necesariamente que hacérselo lucir ante sus ojos, no por orgullo sino por necesidad suya de formación. Era Dios y Maestro. Aquellas palabras lo manifiestan de mí. Revelo una facultad extrahumana y enseño una perfección. No tener conversaciones malas ni siquiera con nuestro interior. Porque Dios ve, y debe ver puro el interior para poder descender a él y morar en él. ¿Por qué no obré el milagro en aquella casa? Para que todos entendieran que la presencia de Dios exige un ambiente puro. Por respeto a su excelsa majestad. Para hablar, no con palabras pronunciadas con la boca, sino con una palabra aún más profunda al espíritu de la pecadora y decirle: ¿lo ves, desdichada? Estás tan sucia, que todo lo que te rodea se vuelve sucio. Tan sucio, que en torno a ti Dios no puede actuar. Tú más sucia que éste. En efecto, repites la culpa de Eva y ofreces el fruto a Adán, tentándolo y alejándolo del deber. Eres ministra de Satanás. Pero, ¿por qué no quise que la llamara Satanás la angustiada madre? Porque ninguna razón justifica el insulto ni el odio. Lo primero que se necesita para tener a Dios con nosotros, la primera condición, es no tener rencor y saber perdonar. Lo segundo que se necesita es saber reconocer la propia culpabilidad, o de quien es nuestro. No ver solo las culpas de los demás. La tercera cosa necesaria es saber conservarnos, por justicia hacia el Eterno, agradecidos y fieles después de haber recibido una gracia. Quienes, tras haber recibido una gracia, son peores que los perros y no se acuerdan de su benefactor, mientras que el animal sí se acuerda, son unos desdichados. No dije ni una palabra a la Magdalena. La miré un instante como si se tratase de una estatua. Luego la dejé. Volví a los vivos que quería salvar. A ella, materia muerta como un mármol esculpido, y más aún, la circundé de indiferencia aparente.
En realidad, no dije una palabra, no hice nada, que no tuviera como principal objetivo esa pobre alma suya que quería redimir. La última palabra. Yo no insulto, no insultes tú. Limítate a orar por los pecadores, como guirnalda de flores que se completa, se fundió con la primera, la que dije en el monte. El perdón es más útil que el rencor. Ser compasivos, más que ser implacables. Las dos frases envolvieron a la pobre infeliz en un círculo aterciopelado, fresco, perfumado de bondad, y le hicieron sentir cuán distinto de la feroz esclavitud de Satanás es el amoroso servicio a Dios, y lo suave que es el perfume celeste respecto al hedor de la culpa, y cuánto sosiega sentirse uno amado santamente, respecto a ser poseído satánicamente. Observad cómo el deseo del Señor es comedido. No exige conversiones fulminantes. No pretende de un corazón lo absoluto. Sabe esperar. Sabe conformarse. Se conformó con lo que le pudo dar la turbada madre, mientras esperaba que la extraviada encontrara de nuevo el camino, la loca la razón. No le pregunté sino, ¿eres capaz de perdonar? ¿Cuántas otras cosas habría podido pedirle para hacerla digna del milagro, si hubiera juzgado con patrón humano? Pero yo mido divinamente vuestras fuerzas. Para aquella pobre madre exasperada, ya era mucho el que fuera capaz de perdonar. En aquella hora solo le pedí eso. Después, cuando le restituí a su hijo, le dije, sé santa y santifica tu casa. Pero, en medio del espasmo estremecedor, no le pedí sino el perdón para la culpable. No se debe exigir todo de quien poco antes ha estado en la nada de las tinieblas. Aquella madre luego iba a salir a la luz total, y con ella la esposa y los hijos. Pero, en ese momento, lo que hacía falta era portar a sus ojos ciegos de llanto el primer crepúsculo de la luz. El perdón, alba del día de Dios. De los presentes, uno solo, no cuento a Judas, me refiero a los de la ciudad que estaban presentes en ese lugar, no me refiero a mis discípulos, no iba a alcanzar la luz. Estas derrotas van unidas a las victorias del apostolado. Siempre hay alguno por quien el apóstol se esfuerza en vano. Pero no se debe perder el vigor por estas derrotas. El apóstol no debe pretender conseguir todo. Contra él se alzan fuerzas adversas de muchos nombres, las cuales, como tentáculos de pulpos gigantes, atrapan otra vez la misma víctima que el apóstol les había arrebatado. De todas formas el mérito del apóstol permanece. Pobre apóstol el que dice, no voy a ese lugar porque sé que no voy a poder convertir. Es un apóstol de muy escaso valor. Es necesario ir a ese lugar, aunque se vaya a salvar solo uno de 1000. Su jornada apostólica será fructuosa tanto por ese uno como por 1000, porque él ha hecho todo lo que podía hacer, y Dios premia eso. Además, se debe pensar que puede intervenir Dios en los casos en que el apóstol no puede convertir porque la persona esté demasiado en las arpas de Satanás y las fuerzas del apóstol sean inferiores a las que se necesitan. Y si es así, ¿quién superior a Dios? Otra cosa que el apóstol debe necesariamente practicar es el amor. Amor visible, no solo el secreto amor del corazón de los hermanos. Sería suficiente para los hermanos buenos. Pero el apóstol es un obrero de Dios y no debe limitarse a orar, debe actuar. Actúe con amor grande. El rigor paraliza el trabajo del apóstol y el movimiento de las almas hacia la luz. No rigor, sino amor. El amor es ese indumento de amianto que le hace a uno inalterable frente a la mordedura de las llamaradas de las malas pasiones. El amor es saturación de esencias que os preservan de que la podredumbre humano-satánica pueda entrar en vosotros. Para conquistar a un alma es necesario saber amar. Para conquistar a un alma es necesario conducirla a que ame el bien y repudie sus pobres amores pecaminosos. Yo quería el alma de María. Igual que para ti, pequeño Juan, no me limité a hablar desde mi cátedra de maestro. Bajé a buscarla en los caminos del pecado. La seguí, la perseguí con mi amor. Oh, dulce perseguir. Yo pureza entré donde estaba ella impureza. No temí el escándalo ni en mí ni en los demás. El escándalo en mí no podía entrar, porque yo era la misericordia, y ésta llora por las culpas pero no se escandaliza de ellas. Desventurado aquel pastor que se escandalice y, tras esta barrera, se atrinchera para abandonar a un alma. ¿No sabéis que las almas resurgen más fácilmente que los cuerpos y que la palabra piadosa y amorosa que dice, hermana, por tu bien, álzate?
obra a menudo el milagro. Tampoco temía el escándalo en los demás. Ante la mirada de Dios lo que hacía estaba justificado. La mirada de los buenos lo comprendía. La mirada maligna, donde fermenta la malicia, que emana de entrañas corrompidas, no tiene valor. Encuentra culpas hasta en Dios. Solo ve la perfección dentro de sí. Por eso no hacía caso de ella. Las tres fases de la salvación de un alma son: ser integrísimos para poder hablar sin temor a que nos hagan callarnos. Hablar a toda una multitud, de forma que nuestra apostólica palabra, dirigida a las turbas que se aglomeran en torno a la mística barca, vaya, en círculos de ola, cada vez más lejos, hasta la orilla cenagosa donde están echados los que viven inertes sobre el barro sin preocuparse de conocer la verdad. Este es el primer trabajo para romper la costra del duro terruño y prepararlo para la semilla. Es el trabajo más severo, tanto para quien lo hace como para quien lo recibe, porque la palabra debe, cual penetrante reja de arado, herir para abrir. En verdad os digo que el corazón del apóstol bueno se hiere y sangra por el dolor que le supone tener que herir para abrir. Mas también este dolor es fecundo. Con la sangre y el llanto del apóstol se hace fértil el terruño agreste. Segunda cualidad: trabajar incluso donde otro, menos conquistado por su misión, huiría. Quebrantarse en el esfuerzo de arrancar cizaña, esteba y espinas, para poner al desnudo el terreno arado y que resplandezca sobre él, como sol, el poder de Dios y su bondad. Al mismo tiempo, con maneras de juez y de médico, ser severo y, no obstante, compasivo. Firme en un periodo de espera para dar tiempo a las almas de superar la crisis, meditar y decidir. Tercer punto. En el momento en que el alma que en el silencio se ha arrepentido, llorando y pensando en sus errores, se atreve a venir tímidamente, con miedo a ser rechazada, hacia el apóstol ha de tener un corazón más grande que el mar, más dulce que un corazón de madre, más enamorado que un corazón de esposo, y ha de abrirlo de par en par para que broten de él olas de ternura. Si tenéis a Dios en vosotros, Dios que es caridad, encontraréis fácilmente las palabras de caridad para las almas. Dios hablará en vosotros y por vosotros, y el amor llegará, cual miel que resuma de un panal, para alivio de los labios ardientes y nauseados. Cual bálsamo que fluye de una ampolla, para medicina de los espíritus heridos. Doctores de las almas, haced que los pecadores os amen, haced que gusten el sabor de la caridad celeste y lo ansíen tanto que no busquen ya ningún otro alimento, haced que sientan en vuestra dulzura un alivio tan grande que lo busquen para todas sus heridas. Es necesario que vuestra caridad aleje de ellos todo temor, porque, como dice la epístola, y Juan 4:18, que has leído hoy, el temor supone el castigo, el que teme no es perfecto en la caridad. Pero tampoco es perfecto en la caridad el que produce el temor. No digáis: ¿qué has hecho? No digáis: vete. No digáis: tú no puedes degustar el amor bueno. Antes al contrario, decid en mi nombre: ama y yo te perdono. Decid: ven, Jesús te abre los brazos. Decid: gusta este pan angélico y esta palabra y olvida la pez de infierno y las burlas de Satanás. Haceos asimilas para llevar las debilidades de los demás. El apóstol debe llevar las suyas y las de los demás, junto con sus cruces y las de los demás. Y, mientras venís a mí, cargados con estas ovejas heridas, tranquilizad a estas ovejas errantes, decid: todo está olvidado en este momento. Decid: no tengas miedo del Salvador, que ha venido del cielo por ti, exactamente por ti. Yo solo soy el puente para llevarte a Él, que te está esperando, al otro lado del arroyo de la absolución penitencial, para conducirte a sus pastos santos, cuyos comienzos están aquí, en la tierra, pero que luego prosiguen, con belleza eterna que alimenta y embeleza, en los cielos. Este es el comentario. A vosotras, ovejas fieles al pastor bueno, poco os toca. Pero sí, para ti, pequeña esposa, significará un aumento de confianza, para el Padre será aún más luz en su luz de juez, y para muchos actuará, no como un aguijón para ir al bien, sino como el rocío de que he hablado, que penetra y nutre y da nuevo vigor a las flores lacias. Levantad la cabeza. El cielo está arriba. 235. Marta ha recibido de su hermana María la certidumbre de la conversión. Una clara aurora de verano que deshoja rosas en la seda crespa del lago.
Jesús está para subir a la barca, cuando he aquí que llega Marta con su sierva. Maestro, escúchame por amor de Dios. Jesús baja de nuevo a la orilla y dice a los apóstoles: Poneos en movimiento. Esperadme cerca del torrente. Entre tanto, preparad todo para la misión hacia Magedán. La Decápolis también espera la palabra. Marcharos. Y, mientras la barca zarpa y sale a zona abierta, Jesús va andando al lado de Marta, a quien Marcela sigue respetuosamente. Se van alejando así del pueblo, caminando por la orilla. Primero una faja arenosa, aunque ya salpicada de matas silvestres. Enseguida, cubierta de vegetación, no ya horizontal sino asumiendo la dirección vertical, acometiendo las pendientes que se reflejan en el lago. Cuando llegan a un lugar solitario, Jesús dice sonriendo: ¿Qué me querías decir? Maestro, esta noche, poco después de la segunda vigilia, María ha vuelto a casa. Ah, se me olvidaba decirte que, mientras estábamos comiendo, a la hora sexta, me había dicho: ¿te importaría prestarme tu vestido y un manto? Serán un poco cortos, pero si dejo suelta la túnica y llevo bajo el manto. Yo le dije: coge lo que quieras, hermana mía. El corazón me latía fuerte, porque antes en el jardín yo había dicho, hablando con Marcela: al atardecer tenemos que estar en Cafarnaúm, porque esta noche el maestro va a hablar a la multitud, y había visto que María se sobresaltaba, que cambiaba de color. No sabía ya estar quieta, iba y venía de un lado para otro, sola, como angustiada, en vilo, como una persona que estuviera para tomar una decisión sin saber todavía qué aceptar y qué rechazar. Después de la comida ha venido a mi habitación, ha cogido el vestido más oscuro que tenía, el más modesto. Se lo ha probado y le ha pedido a la nodriza que bajase todo el jaletón porque era demasiado corto. Primero lo intentó ella, pero me confesó llorando: ya no sé coser. Todo lo útil y bueno lo he olvidado, y me echó los brazos al cuello diciendo: reza por mí. Salió de casa sola, hacia la hora del ocaso, cuanto oré para que no se encontrase con ninguno que le estorbara venir aquí, para que comprendiera tu palabra, para que lograse definitivamente estrangular al monstruo que la esclaviza. Mira. Me he puesto tu cinturón, bien ceñido debajo de los otros. Cuando sentía la opresión del cuero duro en mi cintura, que no está habituada a cinturones tan recios, decía: él es más fuerte que todo. Luego vinimos yo y Marcela. Con el carro es poco tiempo. No sé si nos viste entre la gente, pero, qué dolor, qué espina en el corazón, al no ver a María. Pensaba: ha cambiado de idea. Se ha vuelto a casa. Cero, o ha huido porque no podía resistir mi imposición sobre ella, la que ella misma me había pedido. Te escuchaba y lloraba bajo mi velo. Tus palabras parecían exactamente para ella, y no las estaba oyendo. Lo pensaba porque no la veía. Volví a casa desconsolada. Es verdad que te he desobedecido, porque me habías dicho: si viene, espérala en casa. Pero considera el estado de mi corazón, maestro. Era mi hermana, que iba a ti. ¿Podía faltar yo y no verla a tu lado? Además, me habías dicho: estará quebrantada. Quería estar al lado de ella antes, para apoyarla. Estaba de rodillas, llorando en mi habitación. Hacía mucho que había terminado ya la segunda vigilia, y ella ha entrado tan suavemente, que no me he dado cuenta de su presencia sino cuando se ha arrojado a mí y me ha abrazado fuertemente diciéndome: es verdad todo lo que dices, bendita hermana mía. Y supera con mucho lo que tú dices, su misericordia es mucho mayor. Oh, Marta mía, ya no es necesario que me tengas sujeta. Ya no me verás ni cínica ni desesperada. Ya no me oirás decir: para no pensar. Ahora quiero pensar, sé en qué pensar. En la bondad hecha carne. Tú rezabas, hermana mía, sin duda rezabas por mí. Pues bien, tienes tu victoria ya en tu puño, tu María, que no quiere pecar más y que renace ahora. Aquí está. Mírala bien a la cara. Porque es una María nueva. Su cara ha sido lavada por el llanto de la esperanza y del arrepentimiento. Puedes besarme, hermana mía pura. Ya no hay señales de amores vergonzosos en mi rostro. Él ha dicho que ama mi alma. Porque hablaba mi alma y de mi alma. La oveja extraviada era yo. Ha dicho: escucha, mira a ver si lo digo bien, tú que conoces el modo de hablar del Salvador.
Y me ha repetido perfectamente tu parábola. María es muy inteligente, mucho más que yo. Y sabe recordar. Así, te he oído 2 veces. Y, si en tu labio esas palabras eran santas y adorables, en el suyo me eran santas, adorables, encantadoras, porque me las decía un labio de mi hermana hallada, que había vuelto al redil familiar. Estábamos abrazadas las dos, sentadas en la estera, como cuando éramos niñas y estábamos así en la habitación de nuestra madre, o junto al telar donde ella tejía o bordaba sus espléndidas telas. Estábamos así, desaparecida ya la división del pecado, y me parecía como si nuestra madre estuviera también con su espíritu. Llorábamos sin dolor. Es más, con una gran paz. Nos besábamos felices, luego María, cansada por el camino recorrido a pie, por la emoción y muchas otras cosas, se ha dormido entre mis brazos. Con la ayuda de la nodriza la he echado en mi cama, y la he dejado. Luego he venido corriendo aquí, y Marta besa toda feliz las manos de Jesús. Yo también te digo lo mismo que te ha dicho María. Tienes tu victoria en tu puño. Ve y sé feliz. Ve en paz. Sigue una conducta llena de dulzura y de prudencia para con la renacida. Adiós, Marta. Comunícaselo a Lázaro, que está preocupado allá abajo. Sí, maestro. Pero María, ¿cuándo va a venir con nosotras discípulas? Jesús sonríe y dice. El Creador hizo la creación en 6 días y el 7º descansó. Entiendo. Hay que tener paciencia. Paciencia, sí. No suspires. Esta también es una virtud. Paz a vosotras, mujeres. Nos volveremos a ver pronto, y Jesús las deja y se dirige hacia el lugar en que la barca está esperando, en la orilla. 236. La cena en casa de Simón el fariseo y la absolución a María de Magdala. Veo una sala riquísima. De su centro pende una valiosa lámpara de muchas boquillas, toda encendida. En las paredes hay tapices bellísimos. Hay también sillas taraceadas, revestidas de marfil y ricas láminas. Y muebles muy bonitos. En el centro hay una mesa de grandes dimensiones, formada por 4 tablas unidas en forma de rectángulo. La mesa está preparada con esta disposición a causa de los muchos convidados, todos hombres, y aparejada con bellísimos manteles y rica vajilla. Hay ánforas y copas preciosas. Muchos son los servidores que se mueven en torno a ella, trayendo manjares y escanciando vinos. En el centro del cuadrado no hay nadie. Veo el suelo, es muy bonito y refleja la luz de la lámpara, que es de aceite. Por la parte externa, sin embargo, hay muchos lechos asiento, todos ocupados por los comensales. Tengo la impresión de estar en el ángulo semioscuro situado en el fondo de la sala, junto a una puerta que está abierta de par en par hacia el exterior, pero, al mismo tiempo, cerrada con una tupida cortina, o tapiz, que cuelga de su dintel. En el lado más alejado de la puerta, está el jefe de la casa con los invitados más importantes. Es un hombre más bien anciano, vestido con una amplia túnica blanca ceñida a la cintura con un cinturón recamado. La túnica tiene también, en el cuello, bocamangas y bajos, las orillas bordadas, aplicadas como cintas bordadas. O galones, si prefiere llamarlos así. Pero la cara de este hombre no me gusta. Es una cara maligna, fría, soberbia y ávida. En el lado opuesto, frente a él, está mi Jesús. Lo veo de costado, diría que casi por detrás, a espaldas de él. Lleva su habitual túnica blanca, las sandalias, los cabellos bipartidos sobre la frente y largos como siempre. Noto que tanto él como los demás comensales no se sientan como creía que uno se sentase en esos lechos asiento, o sea, perpendicularmente respecto a la mesa, sino paralelamente. En la visión de las bodas de Caná no había prestado mucha atención a este detalle. Había visto que comían apoyados sobre el codo izquierdo, pero me parecía que estaban menos echados, quizás porque los lechos eran menos lujosos y mucho más cortos. Estos son verdaderos lechos, asemejan a los modernos divanes de tipo turco. Jesús tiene a su lado a Juan y, dado que Jesús está apoyado con el codo izquierdo, como todos. Juan está metido entre la mesa y el cuerpo del Señor, llegando con su codo a la altura de la ingle del maestro, de modo que no le estorba a Jesús para comer y puede, si quiere, apoyarse confidencialmente en su pecho. No hay ninguna mujer. Todos hablan.
El dueño de la casa, de vez en cuando, con afectada condescendencia y evidente ostentación de complacencia, se dirige a Jesús, se ve claramente que quiere demostrarle, y demostrárselo a todos los presentes, que le ha hecho un gran honor invitándolo a su rica casa, a él, un pobre profeta a quien se le considera, incluso, un poco exaltado. Veo que Jesús responde con cortesía y sosiego. A quien le pregunta, le sonríe con su leve sonrisa. Pero, si quien le habla es Juan, o aunque solo lo mire, entonces su sonrisa es luminosa. Veo que alguien descorre la rica cortina que cubre el vano de la puerta. Entra una mujer joven, guapísima, ricamente vestida, peinada con esmero. Su abundantísima cabellera rubia forma sobre su cabeza un verdadero ornamento de mechones artísticamente entrecruzados. Tan abundante es y tanto resplandece, que parece como si llevara un yelmo de oro labrado todo en relieve. Su indumento, si lo comparo con el que le he visto siempre a la Virgen María, diría que es muy excéntrico y complicado. Hebillas en los hombros, joyas para sujetar los frunces de la parte superior del pecho, cadenitas de oro para delinear el pecho mismo, cinturón hecho de bullones de oro y gemas. Es un vestido audaz, que hace resaltar las líneas del bellísimo cuerpo de la mujer. En la cabeza lleva un velo, tan fino que, no vela nada. Es solo un detalle añadido a sus gracias, nada más. Calzan sus pies sandalias rojas muy ricas, de piel, con hebillas de oro, sujetas con lazos a la altura del tobillo. Todos, menos Jesús, se vuelven a mirarla. Juan la observa un instante y luego se vuelve hacia Jesús. Los demás fijan su mirada en ella con visible y maligno deseo. Pero la mujer no los mira en absoluto, ni se preocupa del murmullo que ha levantado su presencia ni de las señas que hacen todos, excepto Jesús y el discípulo. Jesús se comporta como si no se hubiera dado cuenta de nada. Sigue hablando hasta terminar la conversación que había entablado con el dueño de la casa. La mujer va hacia Jesús, se arrodilla junto a los pies del maestro. Deja en el suelo un pequeño recipiente de forma de ánfora de panza muy marcada, se quita el velo de la cabeza sacando el alfiler precioso que lo tenía prendido al pelo, se saca de los dedos los anillos, y deposita todo encima del lecho asiento, junto a los pies de Jesús. Luego toma entre sus manos los pies, primero el derecho, luego el izquierdo, desata las sandalias y los posa de nuevo en el suelo. Luego, prorrumpiendo en grandes sollozos, besa estos pies, apoya en ellos su frente, se los acaricia para sí, y las lágrimas caen como una lluvia, que brilla bajo la llama de la lámpara y que recorre, formando hilos, la piel de estos pies adorables. Jesús vuelve, casi nada lentamente la cabeza, y su mirada azul oscura se deposita un instante sobre la cabeza vencida. Es una mirada absolutoria. Luego vuelve a la posición de mirar hacia el centro, mientras deja a la mujer que se desahogue libremente. Los demás, no. Ellos se intercambian comentarios mordaces, señas, sonrisas malignas. El fariseo se pone un momento en posición de sentado, para ver mejor. Su mirada es entre ávida, preocupada e irónica. Ávida de la mujer, este sentimiento es patente. Preocupada por el hecho de que la mujer haya entrado con tanta libertad, lo cual podría hacer pensar a los otros que la recibe frecuentemente en su casa. Irónica respecto a Jesús, pero la mujer no se percata de nada. Llora mares, aunque sin gritos. Solo lagrimones y algún que otro sollozo. Luego se suelta los cabellos, extrayendo las horquillas de oro que sostenían el complejo peinado. Deposita también estas horquillas al lado de los anillos y del alfiler de cabeza. Las madejas de oro se despliegan recorriendo la espalda de la mujer. Coge sus cabellos con las dos manos, se los lleva al pecho y los pasa por los pies mojados de Jesús, hasta que los ve secos. Luego mete sus dedos en la pequeña vasija y saca una pomada levemente amarillenta y olorosísima. Un perfume entre de azucena y nardo se propaga por toda la sala. La mujer extrae sin escatimar. Extiende, unta, besa, acaricia. Jesús, de tanto en tanto, la mira lleno de amorosa piedad. Juan, que se había vuelto sorprendido al oír el estallido de llanto, no sabe separar la mirada del grupo de Jesús y la mujer y mira alternativamente a uno y otro. La cara del fariseo tiene una expresión cada vez más desabrida. Oigo aquí las ya conocidas palabras del Evangelio, las oigo acompañadas de un tono y una mirada que le hacen agachar la cabeza al viejo resentido.
Oigo las palabras de absolución a la mujer, que se ha enrollado el velo alrededor de la cabeza, quedando más o menos recogida su cabellera despeinada, y ahora se marcha dejando a los pies de Jesús sus joyas. Jesús, al decirle, ve en paz, le pone un instante la mano sobre su cabeza inclinada. Pero lo hace con grandísima dulzura. Jesús ahora me dice, lo que le ha hecho bajar la cabeza al fariseo, y también a sus compañeros, y que no está escrito en el Evangelio, han sido las palabras que mi espíritu, a través de mi mirada, ha lanzado y clavado en esa alma yerma y ávida. He respondido mucho más de lo que está escrito, porque ningún pensamiento de los hombres me estaba celado. Y él ha entendido mi mudo lenguaje, más cargado aún de reproche que cuanto lo estaban mis palabras. Le he dicho, no hagas insinuaciones malvadas para justificarte ante ti mismo. Yo no tengo tu lujuria. Esta mujer no viene a mí por atracción sensual. Yo no soy tú, ni soy como tus semejantes. Viene a mí porque mi mirada y mi palabra, oída por pura coincidencia, le han iluminado el alma en que la lujuria había creado tinieblas. Y viene porque quiere vencer sobre la carne y ha comprendido, pobre criatura, que por sí sola no lo lograría nunca. Ella ama en mí el espíritu, nada más que el espíritu, que siente sobrenaturalmente bueno. Después de tanto mal como ha recibido de todos vosotros, que os habéis aprovechado de su debilidad para vuestros vicios, correspondiéndole luego con los latigazos de vuestro desprecio, viene a mí porque percibe que ha encontrado el bien, la alegría, la paz, que inútilmente ha buscado entre las pompas del mundo. Procúrate la curación de esta lepra tuya de alma, oh, fariseo hipócrita. Y recta visión en las cosas. Depón la soberbia de la mente y la lujuria de la carne. Estas son lepras mucho más fétidas que las de vuestro cuerpo. De las últimas mi toque os puede curar porque por ellas me invocáis, pero de la lepra del espíritu no, porque no queréis liberaros de ella porque os gusta. Esta mujer, sin embargo, sí quiere. Por eso yo la limpio, por eso la libero de las cadenas de su esclavitud. La pecadora ha muerto, ha quedado allí, en los adornos que ella se avergüenza de ofrecerme para que los santifique usándolos para atender mis necesidades y las de mis discípulos, para los pobres a quienes socorro con lo que a otros les es superfluo. Porque se da el caso de que yo, dueño del universo, ahora que soy el salvador del hombre, no poseo nada. Ella está allí, en el perfume con que ha ungido mis pies, disminuido, como sus cabellos en esa parte del cuerpo que tú no te has dignado refrescar con el agua de tu pozo, después de que he recorrido tanto camino para venir a traerte también a ti luz. La pecadora ha muerto, y ha renacido María, que ahora, por su vivo dolor y recto amor, tiene nuevamente la hermosura de una púdica muchacha. Ella se ha lavado en su llanto. En verdad te digo, fariseo, que entre este, que me ama con su juventud pura, y esta, que me ama con la sincera contrición de un corazón renacido a la gracia, no establezco diferencia, y que al puro y a la arrepentida les confío una misión, respectivamente. Comprender mi pensamiento como nadie y dar a mi cuerpo los últimos honores y el primer saludo, no cuento el saludo especial de mi madre, cuando resucite. Esto es cuanto quería decir con mi mirada al fariseo. Pero a ti te manifiesto otra cosa, para alegría tuya y de muchos. En Betanía, María repitió este gesto que signó el alba de su redención. Hay gestos personales que se repiten, y que denuncian el estilo propio de una persona. Son gestos inconfundibles. En Betanía, de todas formas, y ello era justo, el gesto fue menos humillante y más confidencial, dentro de su actitud de reverente adoración. Mucho había caminado María desde aquel amanecer de su redención. Mucho. El amor, como viento veloz, la había impulsado consigo hacia arriba y hacia adelante. El amor, como una hoguera, la había devorado y había destruido en ella la carne impura, y había proclamado Señor en ella a un espíritu purificado. María, distinta por su renacida dignidad de mujer, distinta en su vestido, sencillo como el de mi madre, y en su peinado. De mirada sencilla, de actitud sencilla, de palabra sencilla y nueva, ahora me honraba con el mismo gesto, pero de forma nueva. Cogió el último de sus vasos de perfume, que había reservado para mí. Me lo esparció sobre los pies, sin llanto, con mirada dichosa, por el amor y la seguridad de haber sido perdonada, y también sobre mi cabeza. Ahora María podía, sí, ungirme y tocarme la cabeza.
El arrepentimiento y el amor la habían purificado con el fuego de los serafines, y ella misma era un serafín. Dítelo a ti misma, María, se dirige María Valtorta, mi pequeña voz, díselo a las almas. Ve, díselo a las almas que no se atreven a venir a mí porque se sienten culpables. Mucho, mucho, mucho se le perdona a quien mucho ama, a quien mucho me ama. No sabéis, pobres almas, cómo os ama el Salvador. No tengáis miedo de mí. Venid. Con confianza. Con coraje. Que yo os abro el corazón y los brazos. Recordad siempre esto. No establezco diferencia entre aquel que me ama con su pureza íntegra y aquel que me ama en la sincera contrición de un corazón renacido a la gracia. Soy el Salvador. No lo olvidéis nunca. Ve en paz. Te bendigo. Haciendo una digresión, explica María Valtorta, los temas de que hablaban los comensales, por lo que respecta a los que yo comprendía, o sea, aquellos que iban más específicamente dirigidos a Jesús trataban sobre hechos de actualidad. Los romanos. La ley, que encontraba oposición en los romanos. También la misión de Jesús como maestro de una nueva escuela. Pero, detrás de la aparente benevolencia, se comprendía que eran preguntas viciosas y capciosas, para embrollarlo, cosa no fácil, porque Jesús, con pocas palabras, daba una respuesta precisa y concluyente a cada una de las cuestiones. Por ejemplo, a la pregunta sobre cuál fuera en concreto la escuela o secta de que se había hecho nuevo maestro, respondió sencillamente: de la escuela de Dios. Es a él a quien sigo en su santa ley. De Dios me preocupo, para hacer que estos pequeñuelos, y miraba con amor a Juan, y en Juan a todos los rectos de corazón la tengan renovada en toda su esencia, tal como era el día en que el Señor la promulgara en el Sinaí. Devuelvo a los hombres a la luz de Dios. A otra pregunta, sobre qué pensaba del abuso del César, que se había hecho dominador de Palestina, había respondido: César es lo que es porque así lo quiere Dios. Recuerda lo que dice el profeta Isaías. ¿No llama, acaso, Asur, por inspiración divina, bastón de su cólera, vara que azota al pueblo de Dios, que se ha separado demasiado de él y finge externamente y en su espíritu? Y no dice que, después de usarlo como castigo, lo quebrantará, porque abusará de su misión siendo demasiado soberbio y cruel. Estas son las dos respuestas que más me han impresionado. Y esta noche mi Jesús me dice sonriendo: te debería llamar como a Daniel. Eres la mujer de los deseos, te amo porque deseas intensamente a tu Dios. Podría seguir diciéndote lo que mi ángel dijo a Daniel. No temas, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a comprender y a afligirte en la presencia de Dios, han sido escuchadas tus oraciones. Por ellas he venido. Pero no te está hablando el ángel. Soy yo, Jesús. María. Siempre que una persona aplica su corazón a comprender, yo me acerco. No soy un Dios duro y severo. Soy misericordia viva. Más rápido que el pensamiento me acerco a quien a mí se vuelve. Y me acerqué veloz con mi espíritu también a la pobre María de Magdala, tan inmersa en su pecar, en cuanto sentí que surgía en ella el deseo de comprender. Comprender la luz de Dios y su estado de tinieblas. Y me hice luz para ella. Hablaba a muchos aquel día, pero verdad es que hablaba para ella sola. Solo la veía a ella, que se había acercado movida por un violento repente de su alma, que se rebelaba contra la carne que la tenía sujeta. Solo la veía a ella, con su rostro atormentado, con su forzada sonrisa, que escondía, bajo apariencia de falsa seguridad y alegría, que no eran sino desafío al mundo y a sí misma, mucho llanto íntimo. Solo la veía a ella, mucho más enredada en las zarzas que la oveja extraviada de la parábola. A ella, que se anegaba en la náusea de su vida, náusea que emergía como esos embates profundos que sacan consigo el agua del fondo. No dije grandes palabras, ni toqué un tema referido a ella, pecadora bien conocida, para no humillarla y obligarla a huir, a avergonzarse o a venir. La dejé tranquila. Dejé que mi palabra y mi mirada descendieran a su interior y que allí fermentasen para hacer de aquel impulso de un momento su glorioso futuro de santa. Hablé con una de las más dulces parábolas, rayo de luz y bondad emanado exactamente para ella.
Y aquella noche, mientras ponía pie en casa del rico soberbio, en quien mi palabra no podía fermentar para transformarse en futura gloria, pues la mataba la soberbia farisaica, ya sabía que ella vendría, después de haber llorado mucho en su habitación de vicio, después de haber decidido, a la luz de ese llanto, su futuro. Los hombres, devorados por la lujuria, al verla entrar, se estremecieron en la carne y acusaron con el pensamiento. Todos la desearon, excepto los dos puros del convite. Yo y Juan. Todos pensaron que venía por uno de esos fáciles caprichos que verdadera posesión diabólica la arrojaban a repentinas aventuras. Pero Satanás ya estaba vencido. Y todos, con envidia, pensaron, viendo que no se dirigía a ellos, que era yo por quien venía. El hombre, cuando no es sino hombre de carne y sangre, mancha siempre hasta las cosas más puras. Solo los puros ven bien, porque el pecado no les turba el pensamiento. Pero, María, no debe ser motivo de abatimiento el que el hombre no comprenda. Dios comprende, y es suficiente para el cielo. La gloria que viene de los hombres no aumenta ni en un gramo la gloria que es destino de los elegidos en el paraíso. Recuérdalo siempre. La pobre María de Magdala fue siempre mal juzgada en sus actos buenos. No lo había sido en sus malas acciones, porque eran bocados de lujuria ofrecidos a la insaciable hambre de los lascivos. Fue criticada y juzgada mal en Naín, en casa del fariseo. Criticada y objeto de reproche en Betanía, en su casa. Pero Juan, diciendo una gran palabra, da la clave de esta última crítica. Judas, porque era ladrón. Yo digo. El fariseo y sus amigos porque eran lujuriosos. ¿Ves? La avidez de la carne, la avidez por el dinero, alzan su voz y critican el acto bueno. Los buenos no critican. Nunca. Comprenden. Pero, repito, no importa la crítica del mundo. Lo que importa es el juicio de Dios.